Bueno, a ver, lo primero es preséntate, porque yo sí que te conozco, obviamente, pero los alumnos del curso, pues no. Así que cuéntame un poco quién eres y qué es Monitorize Me. O sea, si miramos en el DNI, mi nombre es Joaquín Almendro, ¿vale? Pero aunque todo el mundo me llama Chim o Chimo. De ahí que yo en un alarde de originalidad, hace muchos años, o sea, de cuando empezaba a programar, le puse a todo lo que hacía Chimosoft, ¿vale? de aquello de decir, voy a ser súper original, ¿vale? Entonces, ni se me ha ocurrido volver a cambiarlo, sí, se me ha ocurrido, pero digo, pereza. Entonces, Chimosoft, yo con Chimosoft pues hacía mis aplicaciones y mis cosas, ¿vale? Entonces, eso mientras trabajaba en otras empresas. Y pues una vez me pegó por aquello de probar cosas y de estar en lo último de tecnología, que eso es pecado de casi todos los informáticos. Allá debía ser 2009, 2010, empezaron una herramienta que al final servía para traquear eventos en vivo en Twitter, que lo único que hacía era básicamente mostrar tweets y tal. Entonces lo usábamos mucho en las reuniones que hacíamos y tal para poder ver, o sea, si alguien escribía o ponía una foto, la podíamos poner en una pantalla grande, no sé qué. Entonces, esa cosita, esa mini aplicación derivó en, vale, pues ya que los estoy recogiendo, ¿por qué no vamos a analizarlos? Antes de que se hablara del Big Data y todo lo demás. Entonces, esto es, digo, es en 2009, 2010. Entonces, empecé a construir hasta que en 2011 dije, bueno, esto ya puede ser un producto vendible, ¿no? Entonces, en 2011 dejé la empresa donde estaba y me puse a hacer esto. Y hay que decir que en ese momento era difícil vender eso de análisis de datos, de no sé qué, del Customer Journey, porque aquí, al menos en España, ni se hablaba, ni se entendía, no se veía. Entonces, se iban vendiendo para cosas en concreto, seguíamos vendiendo la parte, eso, de eventos en vivo, que era lo que al final vendía para eventos en España, de turismo, de sectores varios que sí que necesitaran algo de como de algo más dinámico, ¿no? En interacción con redes. Pero la parte de análisis de datos, la mayoría, incluso fuimos a hablar con partidos políticos de aquí, unos cuantos además, no solo uno, y tampoco lo veían esto de vamos a analizar, que se habla, que tendencias, no sé qué, todo esto, bueno, igual nos adelantamos un poco, ¿no? No, pero igual no, os adelantasteis. La cosa es que acabamos yendo a vender el producto a México, que ahí sí lo entendían, allí sí que lo tenían, o sea, ahí sí le veían el potencial de, bueno, todos estos datos los vamos a analizar porque al fin y al cabo eran agencias de marketing, entonces, y eran sobre todo para medios de comunicación, una de las grandes de México de televisión, radios, etcétera, etcétera, incluso para senadores o congresistas también se usó. Entonces, ahí estaba. Entonces, claro, yo sin quererlo, pues me metí ahí en la vorágine, ¿vale? Porque, claro, eso era como el MVP, ¿vale? Funciona con los servidores que tengo y tal, pero era todo custom. O sea, lo monté todo en VH, con yo configurando todos los servidores. ¿En OVH? En OVH. El principio las primeras versiones estaban en OVH. Sí, señora. Esto no lo sabía yo. Yo, sí, claro, yo aterricé ya en AWS. Claro, pero el problema es que ahí teníamos un cuello de botella y no podíamos solucionarlo, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué tocó? Pues investigar. Entonces, montamos en AWS la misma infraestructura, pero ya era con redundancia, con nodos duplicados, porque, claro, al fin y al cabo el problema que teníamos es que era para una de las televisiones más grandes y tenía que ser 24/7. No podía haber un downtime ni siquiera de un minuto, ¿vale? Porque, bueno, tenían que le llamaban allí un situation room, ¿vale? Que tenían todas las pantallas con todas las gráficas de todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, como estaban ahí 24/7, o sea, cubriendo noticias, etcétera, etcétera, esto no podía fallar. Claro, espera, por poner un poco en contexto, estamos hablando de que es una televisión a nivel nacional mexicano, sí, que lo que hacía era estar monitorizando constantemente todo lo que se decía en redes sociales. Sí, bueno, es sobre todo para anticiparse. O sea, nosotros lo que intentamos hacer era hacer tendencias, es decir, mira, este hashtag de aquí o esta de aquí, esto se está yendo de madre.
yo qué sé, cuando tenían algún problema de reputación o lo que sea. Exacto. Entonces, ahí entraba el trabajo de la agencia, que era mitigar esas crisis de reputación o de lo que tuvieran en ese momento. Nosotros Pero solo bueno, dábamos tendencias, datos, para que al final la agencia pusiera en marcha lo que tuviera que poner, ¿vale? vosotros al final recopilabais todo lo que se estaba hablando en redes sociales de determinado tema o de X temas, los que fueran, y mostrabais en de esas montón. pantallas, Sí. claro, mostrabais en esas pantallas toda la información que se recopila a través de los programas, del programa de Monitorize Me, ¿no? Sí. A través de la información, de todo lo que vas capturando por redes sociales. Se muestran datos agregados, con lo cual la gente luego ya toma decisiones sobre esos datos. Sí. A ver, la idea era automatizar todo esto hasta hacer sugerencias con predicciones, ¿vale? Pero bueno, al final no nos metimos en ese terreno porque ya era meternos en terreno de agencia, ¿vale? Entonces, hasta ahí. O sea, nosotros podíamos calcular tendencias, ¿no? Decir, mira, pues este hashtag de, yo qué sé, pues de este presentador está subiendo demasiado y en tono negativo, ¿vale? Porque también hacemos análisis del sentimiento de palabras, a tal, o sea, para atribuir un poquito. Porque claro, nosotros también eso lo hicimos de manera manual, no había servicio tampoco de análisis del sentimiento. Entonces, todo esto lo montamos nosotros antes de que existieran los servicios. Entonces, antes de que existiera IBM Watson, que no hace por ti. Entonces, nosotros teníamos una base de datos de palabras, de no sé qué, en contexto, no sé qué. O sea, eso era una locura. Una locura. Entonces, claro, al final, todos estos servicios Se ha quedado bloqueado, ¿eh? a software. ¿Me oyes ahora? Espera, que se ha quedado. Ahora te vuelvo a oír, perdona. Vale. Que decías eso, que estábamos hablando. Claro, nosotros, claro, desde la recopilación de datos, que nosotros teníamos ordenadores y tal, bueno, o de ordenadores dedicados para ir recopilando y encolando todos esos datos y tal. O sea, no había un software as a service que hiciera todo eso, ¿vale? Entonces, al final es que es eso. Te metes en una infraestructura propia, pero que, claro, que es más compleja de mantener, porque ya no es que le das a un botón y te da el servicio y tú vas integrando, sino que es, vale, yo es que tengo que tener en cuenta hasta de la red en la que está, hasta no sé qué, si me deja, en cómo se comunican varias instancias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Cómo te decidiste por AWS cuando dijiste de dar es que el paso? era el único que había. Era el único que había. Sí. Microsoft no tenía el suyo y Google tampoco. Sí, es verdad. Fue el primero en aterrizar en este mundo del cloud. Entonces, lo que sí tenían eran las instancias que le llaman F2, que ahí tú podías montar y tal. El problema que teníamos de NVH era que no nos dejaba clonar nodos o no nos dejaba, ¿vale? Entonces, AWS lo que te permitía era, te montas tú tal, entonces, si tienes algún problema, montas otro. Y serán 2 clics. Montar en NVH una infraestructura así... Imposible, ¿no? Imposible. Entonces, aparte del cuello de botella, entonces sí que empezaban a dar otros servicios de almacenamiento más longevo con el S3, no sé qué. Entonces, había cosas que nos interesaban. Porque ten en cuenta que al final todos esos datos iban a parar una base de datos y en algún momento teníamos que ir descargando. Claro. ¿Vale? Luego se guardaban los agregados calculados en otro lado. O sea, es que al final la complejidad va aumentando, ¿no? Entonces... Es eso, entonces la solución casi todo era casera, o sea, por decirlo de alguna manera, o sea, no era software as a service, estaba todo montado. Luego sí que hemos ido reemplazando algunas cosas por ya servicios que ha dado Amazon ya hechos, ¿no? Entonces, aunque no todo, porque sí que hay que tener en cuenta una cosa, es que si usas determinadas software as a service de Amazon, ya te casas con ellos, ¿vale? Claro. Entonces, como lo implementes para esa solución en concreto, ya está, ¿sabes? Porque muchas veces difiere un poco de, a lo mejor, el software, dijéramos, el fork original, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, las bases de datos, nosotros usábamos MySQL al principio y sí que luego lanzaron las Aurora, que te permitía con un script, o sea, con una sentencia de SQL, pasar a un S3. Entonces, nosotros ya teníamos montado todo ese proceso de sacar del MySQL, convertirlos en no sé dónde, los agregados y mandarlos a un S3. Lo teníamos por fuera. Claro. La cosa es que, claro, dices, bueno, pues a lo mejor, ¿sabes? Ahorro en código, ahorro en optimización, ahorro en no sé qué, lo voy a meter en Aurora.
La cosa es que al principio, eso, era gratis el paso a S3 porque querían que usaras Aurora y luego pasa un momento en que te empiezan a cobrar. Entonces dices, uy, claro, ahora no lo voy a deshacer, ¿sabes? Claro, Entonces te claro. casas con esa compañía y es algo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Es algo que tienes que tener en cuenta cuando, por ejemplo, tomas este tipo de decisiones, ¿no? Al final tienes que tener en cuenta no solamente cómo vas a construir o qué facilidad de construcción en la infraestructura, sino el resto de servicios que son adicionales y que tienen que ir ligados a esa infraestructura. Sí, porque claro, yo te digo, primero tenía VH, luego tuve el mix, eso sí, porque había cosas que tenían VH y cosas mientras íbamos migrando. La cosa es que tener cosas fuera de AWS cuesta un montón, porque es tráfico hacia fuera de la red, ¿vale? Y eso te lo cobra Amazon. Y eso te lo cobran. Sí, entonces eso salía muy caro. Entonces, claro, al final hubo que migrar absolutamente todo a AWS, ¿vale? ¿Cómo fue el tema de la migración? ¿Lo pudisteis hacer bien? ¿Hubo muchos problemas? La cosa es que como teníamos solución custom en OVH y la replicamos en AWS, no hubo mucho problema, ¿no? no hubo mucho problema. Ahora, si hubiéramos usado un servicio en concreto, sí. ¿Vale? Pero como era, como si tuvieras un ordenador, al final era replicar lo Sí, mismo es en otro copiar. lado. O sea, que instalas los scripts, instalas lo que necesites, o sea, no hubo demasiado problema. ¿Elegirías hoy otra solución? Probablemente. Por Porque coste, además. coste, ¿no? Sí, porque No te luego, a permite. ver, nosotros a través de la agencia mexicana sí que, bueno, se abrió una posibilidad de colaborar con Microsoft de allí, cuando empezaban el cloud, ¿vale? Entonces, sí nos daban una parte o de créditos y tal para migrarnos al cloud de Microsoft. La cosa es que migrarlo no era trivial, porque ya estábamos en una fase en que ya estábamos usando servicios de AWS y Microsoft no tenía todos los servicios. Claro. Esto te hablo de 2015. O sea, Sí, o sea, estamos hablando de que lo vuestro, en realidad Monitorize me adelantó 10 años. no sé si 10 años, pero bueno, que Sí. Se adelantó 10 años y es verdad que hoy en día sí que puedes vender un servicio de data driven o una empresa data driven basada en los datos que recopilas a través de eso, que es sí, relativamente fácil todo venderlo eso que se porque habla, todo el mundo ya lo sabe, lo que es, sí, más o menos, pero en aquel pero momento era ahora ya hay mucha complicado. competencia. Ahora ya hay una competencia. Claro, Ahora, claro, claro, les hablas de Data Lake y saben, o sea, nosotros hacíamos eso, de guardar todo en S3, ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera tenía el nombre de Data Lake, ¿vale? Nosotros lo guardábamos ahí porque la idea era hacer, nosotros llamamos el Time Machine, es poder sacar de todos esos datos que no nos se había ocurrido cruzar, ¿vale? Tú dices, no, es que yo espero que pase determinada acción. No, pero es que si analizas los datos, esto está pasando otra cosa que no tenías en cuenta, ¿sabes? Ese tipo de cosas que ahora se hace y parece normal, ya. era lo difícil también, creo que de vender, ¿no? Entonces, Hombre, y un poco lo de siempre, al final la gente no veía la utilidad hasta que no ves una muestra real de lo que puedes hacer con esa información y con esos datos. Es complicado para mucha gente que no. Incluso yo creo que todavía hoy en día hay mucha gente que no se da cuenta de todo lo que estás haciendo en Internet o todo lo que dejas rastro en Internet, y sí se oye mucho hablar de privacidad y no sé qué, y todo lo que tú bueno, quieras. a raíz de eso te voy a contar una cosa en concreto. O sea, de uno de los refrescos más grandes que hay, o marcas de refresco más grandes, en México también estuvimos hablando con ellos, ¿vale? Y hicimos un prototipo que ya no solo era de datos agregados, sino que podías hacer como drill down para decir, vale, este usuario, ¿qué ha puesto? ¿Qué hay? O sea, y ya no solo cruzar con Twitter y tal, sino era con su base de datos, era con no sé qué. O sea, Claro. ya era hacer el drill down para saber esa persona por dónde había pasado, qué es lo que había hecho, si era importante o no, relaciones entre personas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entiendo. O sea, ya es llegar a un nivel de personotecnia, ¿no? Como dice Recuenco, mucho más afinado que en lo que se está haciendo ahora, porque realmente ahora, Sí, pero también te ahora digo que sí creo que no se llega hasta ahí, ¿eh? no, pero tenemos el problema de la privacidad. Bueno, el problema. Tenemos el problema de la privacidad, ¿no? Tenemos suerte de tener privacidad. Lo que pasa es que Vale, para pero es que llegar a claro, eso, sí, claro, nosotros tirábamos de base de datos, bueno, cosa que no se puede hacer ahora.
O sea, tiramos de bases de datos de cruzar para saber identificar a una persona en concreto, ¿vale? Claro. Ahora no se puede. Eso ahora es ilegal. Ahora es ilegal. Entonces, ¿qué pasó con eso? Todo ese servicio que teníamos lo tuvimos que desmontar. Esto es así. Bueno, tú sabes lo que opino yo sobre la privacidad, o sea, que tampoco te extrañan mis caras. Sí, pero, o sea, incluso hace 3 años que fuimos al Web Summit presentando y tal, eso, toda esa parte la tuvimos que quitar y era anonimizar datos además. O sea, ya no era solo tal, no, es que no, o sea, ni siquiera puedo almacenar ese dato, ¿vale? Claro. A ver, entonces cambia mucho, porque cuando tú le dices eso, nosotros hablamos, pues eso, con estos, o yo qué sé, imagínate, había un proyecto para directamente cuando entrabas en una tienda, que esos tenían franquicias, era a través de la Wi-Fi, queda localizado el email justo del teléfono y lo registramos, ¿vale? Entonces se registra eso y si ha entrado 3 veces, te salta a ti, como esta persona ya ha entrado 3 veces. O sea, ya sabes la posibilidad que tiene de que vaya a comprarte. O no, que te salte y sepas que esa persona es y que te ha comprado unos zapatos hace 4 meses. Es que te sale todo. Al final, si logras identificar a esa persona, sabes cuánto tiempo ha entrado, cuánto tiempo ha estado dentro de la tienda, cuánto tiempo, cuántas veces ha repetido la compra, qué tipo de compras ha hecho y demás, chico. Es que lo que pueden sacar ahí eso es minería. Ya. Eso es mina, eso es oro. Pero tampoco podríamos hacerlo, ¿sabes? No, ya no. Ya no. También estuvimos hablando con otra empresa de México que hacía face tracking además para incorporarlo también. Hostias, face tracking, macho. Sí, esto era para justo una cadena de tiendas muy grande. Para identificar gente en concreto. Pero bueno, en el momento de entrar en la tienda, identificas que fulanito, que tiene 38 años de edad, que consume esto y no lo otro, y ya tienes en el teléfono móvil del empleado toda esa información y va para allí, hola, ¿qué tal fulanito? Encantada de verte de nuevo. Toma, mira, lo último que hemos traído respecto a esto es esto. Sí. Hostias, es que se puede llegar a... Se podía pasar. Se podía llegar. Pasado. Tenemos que dejar claro que esto ya no se puede hacer, no se hace, de hecho. Y de ahí los otros problemas. Porque claro, estamos hablando de... voy a tocar el tema Facebook. Estamos hablando de que Facebook hace publicidad. Sí. Pero a ellos no les va a pasar nada. De hecho, este escándalo de Cambridge Analytica, que luego salió, ¿vale? Es que, claro, nosotros llegados a cierto momento se podría replicar lo mismo. Era influenciar en gente... porque básicamente es lo que se hacía, ¿vale? Eso que está en lo que se estaba haciendo con la cadena esta, ¿no? Básicamente. Porque, hombre, si ya la gente dirige un poco la conversación. Eso, no me salía la palabra. Dirige un poco la conversación, ya estás influyendo un poquito hacia determinado lado. No tan heavy como Cambridge Analytica, pero bueno, llegado al punto, pues si se hubiera avanzado en ese aspecto, sí se podría haber llegado a identificar usuarios en concreto y a persuadir a usuarios en concreto. Venía justo ayer una noticia diciendo que Facebook amenazaba con irse de Europa por culpa de la normativa de privacidad. Bueno, la cosa es porque no quieren mover sus servidores aquí. Ya, porque es transferencia y va hacia Estados Unidos, entonces ahí hay una política diferente, con lo claro, es que mira, otro de los problemas que teníamos nosotros es que, por ejemplo, luego tuvimos, es que para tener la infraestructura que teníamos, nuestros servidores, por ejemplo, estaban en Irlanda y para tenerlos de México teníamos que duplicar nodos en otra región para no pasar datos de un lado para otro, ¿vale? Una cosa es surrealista, pero es que al final es así, ¿sabes? No, pero es así, o sea, si al final estamos hablando de que cada uno tiene su normativa de privacidad, tienes que llegar hasta este punto, o sea, yo es que el rollo es que sí, Europa tenemos una normativa mucho más restrictiva que la que tienen otros países y si quieres proteger los datos de la gente que está en Europa, ¿cómo lo haces? Pues obligando a que todo el mundo tenga los servidores en Europa. No sí, porque, es que claro, la jurisdicción está donde están los datos, entonces ahí está. Exacto, la jurisdicción está donde están los datos.
Con respecto a la infraestructura que habíais montado y demás, ¿o te acuerdas de cuál era el límite, o sea, cuáles eran los máximos que habíais llegado a implementar? ¿De qué? De instancias, por ejemplo, o nodos que llegaseis a tener. Un No poco más sé. técnico, ¿te acuerdas? Es que no lo sé, es que dependía, porque, por ejemplo, yo qué sé, cuando se ejecutaban eventos, nosotros ya poníamos más instancias a trabajar, ¿vale? Pero yo qué sé, te puedo hablar de 10, 20 solo para procesar datos. Solo procesar. O sea, en el momento de procesar, analizar, porque nosotros, claro, al trabajar con datos agregados y venían de diferentes fuentes, no solo Twitter o lo que sea, habría que como normalizar esos datos, procesarlos. Y claro, al final eran muchos hilos secretos, ya no era un tema, ya eran 50 o 60 a la vez, solo para un cliente. Entonces, claro, nosotros decíamos, bueno, pues hay demanda o no sé qué, y vamos activando, porque al final eso es un coste. Claro. ¿Vale? Entonces, dependiendo que tuviéramos en marcha, pues subía mucho. ¿Vale? Entonces, es otra cosa que hay que tener en cuenta. Pues Entonces, nada. pues no te puedo decir porque fue variando en función de los clientes que teníamos, no sé, no te puedo decir un número así. No, bueno, si te acordabas, algo así, en plan, pues en pico llegamos a tener, pues igual, 20 instancias corriendo al mismo tiempo, con nodos, con balanceo, yo qué sé, no sé si había balanceo de datos, aquí hablo por hablar, porque como esa parte sí que yo no me meto nunca. Y os lo dejo, aunque sabéis que sois vosotros DevOps, que ahora os llamáis así, ahora se llaman DevOps. Ahora sois especiales. No sé, ya te digo. Yo tampoco era de Ops y tuve que aprender, ¿vale? Entonces. Sí, pero ahora lo eres. Bueno, Mirando sí. un poco la definición, es una persona que es software, pero al mismo tiempo te puedes meter en la parte de sistemas y sabes perfectamente que yo cuando tengo un problema de sistemas te llamo a ti. No, ya. Pero es eso, Porque te yo en digo. mi caso me he negado. Lo que más, o sea, por ejemplo, en bases de datos sí que teníamos réplicas 3 o 4 por réplicas, porque si fallaba alguna, o sea, en modo lectura, una solo para escribir, otra solo en modo lectura para otro nodo porque al final era más rápido. Luego montamos bases de datos en Mongo para acelerar datos agregados. O sea, había un mix ahí que, ¿sabes? Y otra pregunta sí que tengo. Pues ahora se me ha ido un poco de la cosa esta. Ahora se me ha ido un poco, pero bueno, igual, ya me acordaré. Y si no, pues no pasa nada. Pues no sé qué más, la verdad, así un poco visual. Ah, sí, espera, ya me acordé. Informe de calidad de datos. ¿Tú alguna vez has tenido que hacer algún tipo de informes de estos? ¿A Es qué te que refieres con calidad de datos? a que se sepa que el dato que llega es correcto, que sea consistente, que sea íntegro, etcétera. Es que ahora hay una corriente por decirlo así, que lo que hace es que define una serie de reglas, por ejemplo, en un CRM, que el correo electrónico del cliente esté informado con la estructura correcta y no con un dato no válido, ¿vale? Integridad, consistencia. Esto lo llegamos a hacer nosotros le llamamos el profiling. Vale. ¿Vale? Es lo que te explicaba para esta cadena de refrescos, que claro, bueno, voy a explicar más o menos, cosa que no se puede hacer ahora, pero hacíamos en su momento. O sea, era tirar de una cuenta, por ejemplo, de Twitter, sacar el nombre, ir a buscarlo a Facebook, agregarlo para poder sacar datos, ir a buscarlo a LinkedIn, agregarlo para sacar datos, y de todos los puntos o vinculantes que pudiéramos sacar, si estaba en el CRM propio de la empresa, sacar esos datos también, y entonces ver si los datos estaban correlativos o no. O sea, si el nombre... Era consistente, por Si el ejemplo. nombre entonces se creaba el perfil. Entonces, en el perfil ese podías luego ir agregando metadatos además. Eso, es esta persona, no sé qué, ha interactuado con el equipo de marketing, no sé cuántos. Entonces, al final tenías un listado que era, o sea, seguramente esa persona iba a ser esa persona. Aunque fuera a partir de una cuenta, dijéramos, se podía llegar a hacer de anónima en Twitter, con un alias, pero si compartía la misma frase o lo que sea en Facebook, pues exactamente lo mismo, pues poníamos un porcentaje. Y luego, por ejemplo, en calidad de datos también, en base al histórico, podíamos calcular, por ejemplo, si era un bot o no. Es decir, ha tuiteado no sé qué, analizabas horas. Pues, joder, es que esta persona siempre son los martes a las 7:00, los miércoles a las no sé qué, dices, esto una persona no es. ¿Vale?
Entonces ya podías decir, vale, esto es un bot, entonces ya etiquetarlo y ya saber quién O sea, no yo. en ese caso sí que sería un poco definir lo que se correspondería con las dimensiones, es decir, que la regla sería, si esta persona tuitea tantas horas, tantos días, a la misma hora exactamente, entonces podemos asumir que es un bot, ¿no? ¿Es un bot o tiene algo programado? O está programado. ¿Vale? Porque una persona, o sea, No. posibilidades son muy bajas que eso pase. Entonces, nosotros trabajamos en base a posibilidades. Bueno. ¿Vale? Entonces, pues, cruzando el nombre y no sé qué, pues comparten 3 contenidos idénticos en LinkedIn, en no sé qué, y no sé cuántos. Bueno, pues como es el mismo contenido, seguramente sea la misma persona. Y además una persona normalmente no escribe siempre igual. O es una persona o es un bot. ¿Vale? Porque puede ser que lo que podía pasar es que ese mismo mensaje se programara para 10 cuentas bots diferentes. Pero entonces te salta, porque ya hay 10 personas diferentes escribiendo exactamente lo mismo. Y no es un RP, no es no sé qué. Entonces ahí ya, pues, marcas el otro flag, ¿sabes? Entonces, vale. mucha complejidad, hay mucha complejidad en esas cosas. Ahora ya no se puede, ¿eh? Repito. Ahora ya no se puede hacer esto, estamos hablando de hace 5 o 6 años, de hecho en la RGPD me parece que entró en 2010, creo, no, un poco más tarde, ¿no? La RGPD, 2000, no me acuerdo ahora, pero fue hace no hace tanto, no hace hace 2 o tanto, 3 fue años. 2018, una Sí. cosa así, en vez de 2010 no, fue 2018, entonces sí que es verdad que a partir de determinada fecha hay que cambiar absolutamente todo. Y no te dejan. Y hablo de la RGPD porque al final es la que agregó, es la que agregó todas las leyes que cada un país empezaba a sacar. Porque en España agrega al menos 2 que yo sepa, la LOPD y Sí, claro, y la LSSI. en teoría, para sortear todo esto, podríamos habernos movido a Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Que allí las leyes son diferentes, pero ya es mover toda la empresa, mover toda la infraestructura, mover todo. Claro. Para futura gente que va a trabajar como administrador de sistemas o como técnico en administración de sistemas, danos consejos. Corred insensatos. ¿Estaba preparada esta pregunta? No. ¿Estaba preparada la respuesta? Sí. Sí. Es que sí, me conocen muy bien. Y aparte de correr insensatos, a ver. ¿dirías que es una profesión complicada? Lo es porque al final, como pasa en programación, Sí, bueno, es que digo de informática en general. Entonces, depende del tipo de empresa. Hay empresas súper punteras que te van a obligar a estar mega informado de cada nueva tecnología, que si dices, vale, ahora un nuevo clúster porque ahora es Spark, ¿no? Ahora ya es Adobe, ahora ya es no sé qué. Entonces, cada año hay modas, ¿vale? Entonces, mantenerse en modas y estar al día de todo es complicado. Y no es algo muy agradecido, porque al final te pones ahí a montar servidores, a ver que todo funciona. Y el problema recae sobre ti cuando, si tiene que ser 24/7, hay un ordenador que se ha quedado sin espacio en disco y a correr, porque eso nos pasaba al principio. Decías, ¿por qué está fallando? ¿Por qué está fallando? Pues se ha quedado sin espacio en disco, a la corre. Sí. A nosotros nos pasaba y no tiene nada que ver con Big Data, o sea, a nosotros nos pasaba comúnmente que llegaba en la consultoría, ¿no? Y tenías que meter una nueva tabla en la base de datos porque había que hacer algo nuevo y, oye, que en la base de datos que ya nada más así, colega. Hoy en día hay muchas facilidades, en Amazon, en Azure, en Google Cloud, que ya las tienen las autoescalables. Claro. Y al final, como son ordenadores virtuales, ya no te tienes que preocupar de según qué cosas, de que si se queda sin memoria, de si se queda sin espacio, cosas de esas más técnicas o más de hardware que deberían ser, ya no tienes esas limitaciones. Entonces, tú lo pones y dices, mira, cuando calcules que esto me va a quedar, claro, lo único que pasa es que al final todo eso es dinero. el coste es coste. Todo eso es coste. ¿Vale? Pero en esa parte te la quitas. Y otra pregunta sí que me viene. Con respecto a la seguridad de la información, ¿crees que son suficientemente seguras estas bases de datos? Hablo de cloud, fundamentalmente. Hablo de las 3 grandes, por hablar de las 3 grandes. A ver, en OVH
uno de los principales problemas era eso. O sea, no dejaba de ver ni un minuto sin alguien que intentara entrar. O sea, pero bestial. O sea, hay veces que nos tumbaban los servidores porque alguien estaba intentando entrar. Entonces, ataques de DOS, ¿no? Los de cualquier cosa, de eso o intentar entrar a las bases de datos, de cualquier cosa. O sea, en Amazon la ventaja es que ellos ya administran toda esa parte. Entonces, mientras tú dejes activo, yo qué sé, además tienes todo un panel para configurar reglas, de decir, mira, solo a esta IP, que soy yo, o solo a esto no sé qué, entonces lo tienes mega controlado, ¿vale? Entonces, y el resto de ataques y tal ya se encarga Amazon. Entonces, ¿sabes? Es más fácil tener controlada la seguridad en una de estas que en ya sea Amazon, porque con Azure supongo que pasará lo mismo y con Google pasa lo mismo. Sí, porque ellos si tienen 20 nodos que están atacando de determinada IP, ellos ya automáticamente van a decir, oye, esto... Todos. Se ha vuelto a quedar congelada la imagen. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Chim. Espero haber servido de ayuda, no sé si... No, simplemente ya te digo, al final esto era una charla que me apetecía hacer para que la gente tuviera un ejemplo real, porque de lo que estamos hablando, todo lo que se está dando en el curso es al final es muy técnico y es muy bajar abajo, ¿no? Bajar a todo lo que es el núcleo, saber instalar AWS, manejarte con las herramientas de Google Cloud y demás. Pero claro, al final yo creo, y siempre, y soy partidaria al 100% de esto, hay que sacar un poco la cabeza desde abajo. Hacer la abstracción, ¿no? Vamos, una de mis obsesiones es precisamente que los informáticos entendamos para qué vale todo lo que estamos haciendo. Entonces, no es solamente que vas a instalar yo qué sé, un servidor, un S3 o no sé qué, sino que, vale, sobre S3, ¿qué va a ir? ¿Para qué me va a servir a mí esto? A mí, empresa, o sea, ¿para qué le va a servir a la empresa, no? Entonces, quería tener, pues eso, una charla contigo porque como tú tienes esa parte de, mira, sí, con esto y con la parte de Big Data y con la parte de Cloud hemos logrado hacer todo esto, quería que la gente tuviera, pues eso, una versión de la parte de negocio, porque al final es parte de negocio. Sí, bueno, en este caso sí, pero es que al final, lo que decía, digo, tú puedes montar 10 cruces y tal, pero vale, con los datos. Sí, pero ¿para qué? ¿Guardas datos por guardar? ¿Los guardas por no sé qué? Nosotros siempre intentamos darle utilidad, que era la cosa, ¿no? Claro. Si los montamos en tiempo real es para que le sirva a alguien para tomar decisiones. Si los guardamos, yo qué sé, de 3 años atrás, es porque al final alguien puede ir a consultar algo a X tiempos atrás, ¿sabes? Entonces, al menos que tenga, o sea, es utilidad, ¿no? Para la persona que nosotros a veces en informática nos quedamos aquí en la parte de tú tienes los datos y ya está. ¿Y te apañas? Y te apañas, que eso suele pasar. Entonces, sí, eso pasa mucho. Pero tienes que ser consciente de que al final hay alguien que está mirando esos datos. Que está mirando esos datos. O sea, nos pasaba mucho al principio que íbamos a hablar ya no a empresas grandes, a empresas pequeñas o gente que era creadores de contenido, ¿vale? Y le decías, bueno, pues nosotros decíamos, pues todo el informe, con todos los datos. Que era con todos los datos de todo. O sea, agregados de todo lo que tú quisieras. Y nos pasaba que decía la gente, ay, muy bien, pero ¿y esto? Dices, a ver, estos son todos tus datos. Sí, pero ¿de qué me sirve? O sea, le tienes que decir, mira, pues yo qué sé, en esta gráfica tú ves que tú has puesto contenido este día, este día, y justo tienes más engagement y más no sé qué el martes por la tarde. Me decía, sí, ¿y? Digo, pues claro, yo lo veía como decir, va, para mí es súper evidente. Ya. Pero no. No. Vale, pues eso quiere decir que si tienes que poner un contenido importante, lo hagas el martes por la tarde. Me decían, claro, tú dices ahí, coño, yo es que me estoy quedando la parte de los datos. Los tienes todos. Y eso sí que hicimos un viraje a que fueran ya no solo los datos, sino entendibles, y por eso las recomendaciones y textos y explicaciones para la persona que al final miraba los datos, ¿no? Claro. Es eso, que al final nosotros en informática tenemos el defecto de le voy a meter datos y gráficas de todo lo que tú quieras. No.
Tenemos el defecto y tenemos la costumbre, porque nos gusta, Sí. es algo que nos mola. Es algo que nos mola. Entonces, pero la mayoría de gente no sabe interpretar datos. O una Claro. gráfica no sabrá extraer conclusiones de esos datos. Ujú. Nosotros, porque al final, en informática estamos habituados a ver gráficas, datos, comparaciones, no sé qué, entonces ya tú extrapolas, igual como haces con todo, pero un usuario que es creador de contenido y de matemáticas y de gráficas sabe lo justito. Hombre, también te digo que creo que tenemos una visión un poco sesgada, porque al final esto sí que ha ido cambiando mucho. O sea, ha habido, o quizás soy yo, que como estoy muy metida en este tema, siempre me llega curso de X, curso de Y, curso de cómo tienes. Ahora creo que cada vez hay, bueno, cada vez. Yo creo que estamos llegando a un punto de saturación en cuanto a cursos de este tipo y análisis de este tipo. Yo creo que lo que hay es un punto de inflexión hace unos años, Sí. que la gente era los datos, decir, vale, pues no sé para qué me sirven, lo leo esto y no sé qué es esto, y era porque a lo mejor las agencias decían, vamos a colaborar, pero necesitas 3.000 followers, y eso era lo que les interesaba. Entonces, sí, era ahora ha habido un viraje. porque X me ha pedido este numerito, y querían el numerito, ¿vale? Se sigue queriendo numerito en muchos casos, ¿eh? También te Sí, digo. pero ya ha habido un cambio en decir, vale, yo tengo toda esta gente no sé qué, y al final se trata de un tema de dinero. Entonces, es cómo puedo hacer crecer la comunidad, cómo puedo hacer no sé qué, cómo puedo contentar a no sé dónde. Entonces, ahí ya se empezaron a preocupar por la calidad de esos datos, no solo el numerito. Exacto, ¿vale? Exacto, es cierto, ¿eh? Ha habido y se ve de los últimos años para acá que ha habido un cambio en este sentido, y más que va a haber, porque si finalmente Facebook cambia las regulaciones o Google decide que ya no va a seguir haciendo cookies y que no son necesarias, y entonces aparece el organismo europeo correspondiente y te dice, oye, ¿tú de qué vas? Lo que quieren hacer Google ahora también tenita. Al final todo esto acabará virando a vamos a crear una comunidad. ¿Dónde? Pues es que igual ni siquiera ninguna de las redes sociales que estamos viendo ahora. No. Y yo apuesto que se van a ir todas al carajo. Hace tiempo que digo lo mismo. En algún momento no se sabe. Pero bueno, eso. En algún momento acertaremos. Que siempre hay que tener en cuenta no solo esto, los números por números o la tecnología por la tecnología, sino esto es lo que decimos, lo que dices tú. Detrás de la tecnología, o sea, y delante hay personas. Claro. Sí, siempre. Pues nada, Chi, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ver si hablamos. Espera un segundo que voy a parar ya la grabación.